Dios les bendiga a todos mis estimados hermanos y amigos que en este momento pueden estar con nosotros en vivo. Estamos transmitiendo este mensaje a través aquí de las diferentes plataformas sociales y les tendemos un saludo muy fraternal a todos los que nos están observando por este medio. Amén. Estamos nosotros tomando este tiempo para siempre compartir un pensamiento, una reflexión de las Sagradas Escrituras, y permítame el poder hacerle llegar a ustedes con este tema de hoy que le hemos puesto Volver a Nacer, basado en el libro de San Juan o el Evangelio según San Juan, capítulo 3, de los versos 1 al 6. Permítame entonces poder llegar hasta la comodidad de sus hogares o en el lugar donde usted se encuentra, caballero, dama, joven, niño. Y esta es la palabra que sostiene este pensamiento. Dice la sagrada palabra del Señor de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Oremos. Eterno Dios, nuestro buen Padre Celestial, Señor, a ti dirigimos este tiempo, este momento, Padre, acercándome a través de la presencia gloriosa, amén, del Espíritu Santo, que nos ha prometido que estaría con nosotros siempre hasta el final de los tiempos. Gracias, Señor, porque tú fuiste quien rogaste al Padre para esta promesa gloriosa. Te invito para que tú, Señor, te hagas presente y puedas llegar a alcanzar tu propósito en las vidas de todas aquellas personas, Señor, que nos están observando, que nos están sintonizando, Señor, a través de estos medios. Por Jesucristo el Señor, declaro que hay una paz en cada familia, hay una atmósfera que cubre el hogar de cada uno de ellos, Señor. Se disipa toda sombra de duda y de incredulidad, y tu presencia, Señor, le ministra a cada uno en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados amigos y hermanos, como habíamos dicho, ¿verdad? El tema es titulado El Volver a Nacer. Fíjense que hay una cantidad de bifurcaciones de pensamientos de las personas que habitualmente nosotros acostumbramos a escuchar en nuestro mundo, en el mundo de hoy, de el errático concepto que tienen y que se maneja, ¿verdad?, dentro de nuestra cultura mundana y religiosa en cuanto a lo que tiene que ver con la fe. Y ellos ameritan que, todos nos vamos a finalmente a ir para el cielo. Que no trasciende el hecho de las palabras que Jesús dijo, que es necesario nacer de nuevo. Es importante que nosotros entendamos eso. Porque una persona pudiera ser el más devoto practicante de su religión, ¿verdad?, de cualquier tipo de creencia, pero si no pasa, ¿verdad?, por el proceso del nuevo nacimiento, va a ser en vano todo lo que pueda estar profesando. Va a ser muy difícil. Créame que no lo estoy diciendo yo, no es un capricho de este predicador que les está a ustedes diciendo a lo contrario. Eso lo afirma, lo reitera las Escrituras, la Sagrada Biblia. No es algo que yo me he inventado, lo dice la Sagrada Palabra de Dios, que es importante que nosotros entendamos que cualquier situación que nos haga nosotros
crear las suficientes convicciones para creer que estamos abrazando una fe genuina en el Señor. Tenemos que filtrarlo por este pensamiento de Cristo Jesús, que dijo: os es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo que si tú no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Entonces, mi amigo, definitivamente para considerarnos auténticos hijos de Dios, hay que pasar por el proceso del nuevo nacimiento, ya que existe un concepto, como decía, muy errado, muy distorsionado de la gente del mundo, de la cultura mundana y religiosa. Piensan que pues ellos, como se lo enseñaron así desde que tienen uso de razón, y van y lo llevan a una diferente congregación, una iglesia X, ya que porque ya han guardado los sacramentos y han vivido bajo esos ciertos rituales y esas liturgias, piensan que en el momento en que ellas partan de esta tierra, de este mundo, o sea, tienen el derecho de irse al cielo con el Señor. Pero quiero que usted, ¿verdad?, de una vez por todas, se quite todo esas telarañas, ¿verdad?, de religiosidad que nos han tejido con muchas cosas que, o sea, la maquillan de una forma tal que nosotros quedamos como convencidos de que es cierto, pero está fuera de todo orden, de todo concepto, de acuerdo a las Escrituras. Entonces, más no es cierto todo de lo que todos decimos de que somos hijos de Dios. O sea, eso es algo que sí tenemos que tomar en cuenta. No todas las personas tienen que pensar que, o sea, porque hemos venido a este mundo y porque consideramos que Dios es Dios, o sea, por tal hecho todos nosotros somos considerados hijos de Dios. O sea, quiero aclarar este punto. Todos somos una creación de Dios. Somos una raza humana creada por Dios, pero todos tenemos ese derecho legítimo de ser autenticados, certificados para ser llamados hijos de Dios. O sea, ¿cómo puedo yo afirmar, cómo puedo argumentar que esto que estamos diciendo es cierto? ¿Ya? Y usted conmigo se puede trasladar a través de las Escrituras y podemos darnos cuenta de que estamos hablando la palabra del Señor tal cual como está escrita, ¿verdad?, en su libro, ¿verdad?, en el manual que Él nos ha dejado como la guía para seguir espiritualmente. Si usted se va a las Escrituras, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 12 al 13, dice estas palabras: mas a todos los que le recibieron, o sea, ¿quiénes le recibieron? Todas las personas que venían. O sea, estamos contextualizando un hecho de lo que en una cierta ocasión ocurre cuando Juan el Bautista, él estaba preparando el escenario, el camino para darle la bienvenida al Mesías, al Señor. Ya cuando estaba en las aguas del Jordán, había muchas personas que comenzaban a sentirse tan redargüidos por las cosas que estaban haciendo. Mas entonces, sin embargo, cuando ellos venían acudiendo para buscar una respuesta a todas esas preguntas, o se sentían, o sea, como confrontados con su propia realidad, ellos preguntaban: ¿qué tenemos que hacer para poder, o sea, hallar el perdón de nuestros pecados? Entonces Juan, que anunciaba el reino de Dios, les decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿verdad? Les decía: a la verdad, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que en él no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, mi estimado hermano, ¿verdad?, que me estás escuchando en esta hora, quiero decir lo siguiente. Había una temporada, una época allá en esa área de Israel que se enseñaba, esto era una enseñanza que estaba muy de moda en esos tiempos, que se creía que todas las personas, por ser descendientes de Abraham, todos por ley tenían el derecho de ser autenticados como hijos de Dios. O sea, todos por naturaleza, ya por sí mismos, digamos por herencia, se les otorgaba el derecho de ser llamados hijos de Dios. E inclusive se creía, ¿verdad?, según las leyendas urbanas allá entre los judíos, de que Abraham era el custodio de las puertas del infierno, porque
se pensaba que si por alguna razón, por accidente, algún hijo de Abraham, de los hijos, ¿verdad?, que venían descendientes de los judíos, podía haber por equivocación llegado a ese lugar, entonces Abraham estaba allí para salvaguardarlos, para poderlos proteger. Entonces eso se practicaba. Por eso es que cuando nosotros, o sea, se enseñaba mucho, por eso es que cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, la doctrina de Juan el Bautista, él mismo le reprochaba a la gente, a las multitudes, sobre todo a la descendencia, todo eso de esos judíos, y les decía, aún vosotros decís, a Abraham tenemos por padre. Pues yo os digo que aún Dios puede levantar hijos a Abraham de esas piedras. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no decid entre vosotros mismos que a Abraham tenemos por padre, ¿verdad? Porque la hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que en él, o sea, hablando en un paréntesis, en Jesús no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, estimado amigo y hermano, nos damos cuenta a través de este desarrollo escritural que es importante que usted tenga bien claro, ¿verdad?, a quién usted le pertenece. Usted es hijo de quién. Porque solamente hay dos vertientes. Hay una vertiente, ¿verdad?, que define quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Y si no eres hijo de Dios, tienes que ser hijo del otro, ya el hijos del diablo. O sea, no existe un término intermedio. Dice la Biblia en Juan 8:44, que allí también se describe, se define cómo son las características de los hijos del diablo. Dice ahí en ese pasaje escritural, vosotros, Jesús les decía a esta gente, allí a ellos que siempre trataban como de aparentar lo que no eran, ¿verdad? Tenían una imagen exterior que trataban de impresionar a la gente, al público, manejaban muy acertadamente los asuntos que tenían que ver con el conocimiento de las prácticas judaizantes, de la ley y todo lo demás, pero ellos en realidad no vivían las cosas que allí ellos conocían en cuanto a la palabra. Entonces el Señor los reprendió y les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces, ¿qué era lo que el Señor miraba en ellos? La hipocresía, el engaño, la mentira, ya una característica propia de una persona que en realidad, o sea, todavía vive bajo atadura, bajo ligamento, o ligaduras de impiedad, que no dejaban que el Señor obrara, que actuara en su corazón y que los hiciera completamente libres. Entonces no caigas engañado, no caigas incauto, estimado amigo, en ese tremendo y grande error que muchas personas tienen hoy día, que optan y se atrincheran y se enconchan con esa terquedad de decir que a mí nadie me saca de esta religión y a mí nadie me va a querer cambiar lo que ya a mí por generaciones me han enseñado y ya yo creo en Dios y Dios me ama y la religión verdadera es la mía y esto y lo otro. Entonces, o sea, nos estamos realmente engañando a sí mismos. O sea, esto no se trata de religión. Quiero hacerles a ustedes, darle toda la claridad del asunto. No se trata de religión, se está tratando de tu salvación. O sea, no te estoy hablando en este momento señalando, ¿verdad?, que aquella religión es mala, que esto otro. Estoy hablando básicamente de lo que la Biblia enseña, porque dice la Biblia que no hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En Hechos también dice la Biblia que no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos nosotros ser salvos. Dice que no hay un solo mediador entre Dios y los hombres, sino Jesús hecho hombre. O sea, Jesús es el camino que nos puede llevar hacia Dios el Padre. Entonces, existen hijos que son de Dios y existen hijos que son del diablo. ¿Ya cómo? Voy a ir por paso para que usted entienda cómo podemos definir quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo, pero también tenemos que saber qué es lo que tengo que hacer, qué es eso de nacer de nuevo. Por eso el tema de hoy es volver a nacer. Explíqueme, predicador, dígame usted qué tengo que hacer yo para volver a nacer. ¿Cómo es eso? Ya yo no nací, ¿cómo? Eso es imposible, que lo que usted me está diciendo. Algunas personas quizás cavilarán en su mente eso. ¿Cómo usted me está a mí metiendo cuentos chinos de que tengo que volver a nacer? O sea, sí hay que volver a nacer.
El nacimiento, o sea, habla de que es necesario que nacer de nuevo, porque ya existió un nacimiento previo a eso, que es el nacimiento natural, es el nacimiento biológico, biofísico, que sufrimos al momento del hecho de que cuando nuestros seres amados, nuestros padres o progenitores, un día ellos decidieron unirse, tener una relación íntima, ya la semilla, el semen del varón penetró, ¿verdad?, el óvulo de la madre, de la mujer, y de ahí, de esa unión, cuando comenzó el esperma a entrar en el óvulo de la mujer, cuando estaba ya en su momento de madurez, lo fecundó y de ahí comenzó a formarse un cigoto. Y eso es lo que técnicamente se puede explicar cómo es que surge la vida. Y comenzando por el proceso de que pasando los días y la semana, ese cigoto va comenzando a tener un cambio o sea, de formación, va comenzando a construir una figura humana y va comenzando, ¿verdad?, por ese acto maravilloso, divino de Dios, de dar la vida y que la vida se vaya formando allí adentro hasta comenzar a verse un feto, y así sucesivamente van transcurriendo los días, la semana, y cada órgano va llegando a su lugar, se van formando los tejidos, se van formando las venas o las arterias, cada lugar en su lugar, ¿verdad? Y hasta que llega al proceso final de los 9 meses, hasta que